hacia qué dirección vamos. Buenos días, Leimi. Vamos a comenzar con la presencia de esta capacitada ciudadana que está con nosotros en la histórica cabina de la Z101. Buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días a ustedes. Gracias por la invitación y a los oyentes pues que hoy nos acompañan también les saludamos. Estoy un poquito afónica porque me puse la dosis Pfizer nueva, esa ya ustedes saben, suapió conmigo este fin de semana. Pero vale la pena. Así es, y cumpliendo pues con todos ustedes porque es muy importante pues llevar un mensaje ilustrador a nuestro público de qué es nuestro sistema de pensiones, de dónde venimos, qué estamos haciendo ahora, cómo nos encontramos actualmente. Como ustedes saben, en el 2001 surge como lo han llamado y ha resurgido pues ese término, el pacto social, donde todos los sectores se unieron junto a legisladores para lograr la promulgación de esa ley 8701, que pues puso en vigencia un sistema de seguridad social donde se lograse la universalidad en cobertura y protección para toda la población dominicana, incluyendo a dominicanos que viven fuera del país y hasta ciudadanos extranjeros que residen en nuestro territorio. Con esta ley 8701 rebasamos la barrera de aquella falta de cobertura, de aquella, vamos a decir, inequidad que existía en materia de protección con esos planes segregados que tenían algunas empresas privadas y algunas instituciones públicas, así como también la ineficiencia y la insostenibilidad financiera que embargaban los planes de pensiones de reparto que existían. Me voy a circunscribir al tema de reparto, al tema de pensiones, perdón, que es el tema que realmente está sobre la palestra, que en compañía de salud, pero salud es una cosa que sería para otro día, que también es bastante complejo. Y en el caso pues de esos sistemas de reparto que teníamos con la ley del Instituto Dominicano de Seguros Sociales 1896 y la ley también de reparto creada para servidores públicos 37981, que solamente cubrían, en el caso del IDCS, trabajadores privados de manera obligatoria que recibían hasta un salario mínimo, y en el caso de los servidores públicos solamente las instituciones centralizadas. Le hace pues que aquellas autónomas y descentralizadas, salvo las que tenían un plan de pensiones autogestionado, no tenían tampoco ninguna garantía en materia previsional para sus servidores públicos, y recuerden también que en ese momento tampoco tenían aquella cobertura de indemnización en caso ya de salida de esas instituciones públicas. Por lo que con ese nuevo paso, ese salto que dimos a la ley 8701, que también instituye un nuevo régimen previsional, con la creación de la capitalización individual ya como parte de lo que es lo que nosotros tenemos en vigencia y actualmente pues operando, permitimos la coparticipación de reparto para aquellos que ya tenían derechos adquiridos, y esas instituciones mantienen su vigencia, salvo el IDCS, que ustedes saben que en el año 2019 pues ya lo derogamos, y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones asume esa masa de pensionados y también aquellos que todavía están pendientes de pagarle sus prestaciones y las administra esos fondos que ya no quedan, porque ustedes saben que reparto como una caja chica, y ahí hago un apartito también para recordarles a ustedes que es un sistema de reparto. Un sistema de reparto, todo trabajador activo cotiza a una caja, a un fondo determinado, para que el trabajador que entonces pasa a edad de jubilación reciba la pensión con el aporte del trabajador activo. Esos fondos tienen unas condiciones muy particulares, se caracterizan por baja sostenibilidad y sobre todo en momentos como el que nos encontramos, donde hay una brecha demográfica importante, que la gente está envejeciendo ya y también vive más tiempo, se presiona mucho al trabajador activo. Sin cotización y sin aportaciones, evidentemente no hay manera de cubrir las prestaciones que se garantizan, y el Estado entonces constantemente tiene que estar inyectando capital para mantener la vigencia y poder cubrir las prestaciones que se garantizan. En el caso de nosotros en República Dominicana, pues pasamos a la capitalización individual, donde usted hace un aporte junto con su empleador, que recordemos que 70% lo pone su empleador, un 30% el trabajador. Tenemos una cotización actual de un 9.97%, de la cual un 8.4 va a tu cuenta de capitalización individual. Cuando aportas junto con tu empleador, se crea una cuenta que es tuya, que está a tu nombre, y la administra una entidad que se llama Administradora de Fondos de Pensiones. ¿Qué está sucediendo actualmente? Que tenemos pues un reclamo de muchas personas que entienden, y ahí Jaime me va a corroborar, Wendy también, que acaba de llegar, la saludo yo primero que ustedes, excúsenme. Van a hablar ya de la parte económica, de cómo realmente se compone lo que son las ganancias de las administradoras en relación a lo que son las aportaciones que hacemos como trabajadores y empleadores, que es realmente como la molestia, la ira que se ha generado en la población con relación al tema de pensiones, donde dice, si yo voy a tener una pensión X, ¿cómo es posible que esta empresa gane tanto dinero? Y ahí también tenemos que recordar que una empresa que tiene 500,000 afiliados, 600,000 afiliados, evidentemente siendo ya una sola con relación a 700,000, el número de ganancias que ella puede percibir va a ser mucho más alto en función de que es una. Pero el trabajador tiene reportado más de
45-50% de rentabilidad generada por la inversión. O sea que del 8.4 que tú aportas con tu empleador, que probablemente 100 mil pesos, tú tienes 200 mil acumulados en tu cuenta que se han generado por producto de las inversiones realizadas por las administradoras de fondos de pensiones. Tenemos un sistema que te ofrece diversos tipos de prestaciones. Tú tienes una pensión por vejez a los 60 años con 360 cotizaciones. Tienes una pensión anticipada a los 55 años si tu fondo te permite tener una pensión mínima. Tienes una pensión mínima garantizada, que es un aspecto que nadie explora y nadie lo expone. O sea, el sistema no puede pagarte una pensión que no sea igual al salario mínimo legal más bajo, que son ahora mismo 11.500 pesos. Sin embargo, todo el mundo dice que el sistema no contempla la solidaridad, lo cual es incorrecto, porque de hecho tenemos un fondo de solidaridad social al que el trabajador que no acumule un saldo suficiente llegada a la edad de retiro, si no le da para tener una pensión mínima, ese fondo de solidaridad social se lo va a complementar. Tenemos lo que ustedes saben también, los colaterales de la pensión por sobrevivencia y una pensión por discapacidad que se pagan bajo ciertas condiciones y requisitos. Y tenemos también el retiro programado para aquellos trabajadores que ingresaron a capitalización individual con 45 años de edad o más y a los 60 deciden que no quieren una pensión, sino que quieren la devolución completa de lo que tienen acumulado. ¿Me ibas a preguntar algo? No, para... Yo quería en esa parte preguntarle algo. Se habla del salario mínimo. Yo voy a poner un ejemplo. Usted es una profesional. Sí. Usted tiene un salario de 250,000 pesos. No, bueno, no tengo salario, soy independiente. Pero estoy poniendo un ejemplo, okay, ilustrando. Usted tiene un salario de 250,000 pesos, dura 10 años, 15 años, con un salario por encima de los 100,000 pesos, 250,000 pesos. Usted sale de ahí y cae en un salario de 25,000 o 30,000 o 40,000 pesos. Repítame cuántos años duró cotizando con ese salario. Bueno, vamos a poner que dure 10 años cotizando con ese salario. Bueno, entonces, esa persona que dura 10 años cotizando con ese salario, de repente entra a trabajar en una empresa con un salario por debajo, con más tiempo, entraría entonces a un salario mínimo de 11,000 pesos, habiendo cotizado la mayor cantidad de recursos con un salario mayor. La verdad que ese sería un caso muy distinto y se parece mucho al mío, porque por ejemplo, yo tengo 16 años registrados como aportante activa. Y cuando yo hago el cálculo, hay una calculadora en la página de la Superintendencia de Pensiones que te permite simular cuánto va a ser el monto de tu pensión. Y a mí me da incluso, pues ya mi salario bajó de todo lo que yo percibí. Yo acumulé bastante yo tenía un salario muy bueno. Y acumulé un saldo suficiente, tengo un saldo interesante y yo tengo una pensión de un 65, 64%. Sería la tasa de reemplazo al momento de yo retirarme, porque yo tuve mayor tiempo cotizando con un salario como ese, que es lo que pasa con la mayoría de los casos en República Dominicana. Tenemos que tomar en cuenta, la mayor parte del trabajador cotiza entre un salario mínimo a 3 salarios mínimos. El salario promedio que tenemos de cotizantes no supera los 27,000 pesos. Entonces esas personas se la pasan cotizando entre 10, 15, 20 años por 10,000, 12,000, 15,000, 17,000, 20,000 pesos. Y quizás en los últimos 5 o 10 años de su vida laboral activa aportan entre 30, 35, 45, 50,000 pesos. Cuando llega la edad de retiro, el monto de la pensión probablemente sea entre 15, 17, 24, 30,000 pesos, que para ellos no lo ven suficiente, porque entienden que deberían recibir una pensión equivalente prácticamente al 100%, y no existe un sistema de pensiones que te garantice un 100% de pensión, salvo que alguien te le inyecte capital al fondo o te la pague por otro lado. Entonces, tiene que tener en cuenta eso. Cada caso es diferente. En pensiones los casos se analizan como si fuéramos, yo lo digo cada vez que me lo preguntan, tenemos que ser médicos legistas, justamente por eso que usted planteó. En el caso de esa persona que cotizó 10 años, dura acumulando 10 años, un buen salario, es muy probable que su saldo acumulado sea suficiente y su pensión supere la media de los 2 salarios mínimos. Entonces eso se vería en proporción al salario último que tenía. ¿Qué tenemos que trabajar nosotros? ¿Qué es una pensión digna? O sea, tenemos que tener claro cuál es el concepto que nosotros tenemos de pensión digna. ¿Qué entendemos nosotros que debe ser una pensión mínima también? Porque quizá un salario mínimo no es suficiente. Podríamos evaluar eso. Esas son cosas que en la reforma sí tendríamos que ver. ¿Cuál es el costo de la pensión? El sistema te admite que tú puedas gestionar tu pensión y para mí esa es una de las bondades que tiene. Si yo tengo una herramienta como esa calculadora que me permite establecer continuamente que si yo aporto un 1, un 2, un 3, un 4, un 5% más de mi salario, quizás presionándome un poquito en lo inmediato, pero garantizando una mejor pensión a futuro, pues probablemente también yo puedo tener una mejor pensión si yo me ocupo de eso. O sea, ¿por qué no?